¿Qué tal, comunidad de filosofía y humor? ¿Cómo han estado? ¿Cómo los trata la cuarentena? Soy Camilo Pino al micrófono en un nuevo podcast de filosofía y humor. Y esta vez estoy solito porque, por razones obvias de cuarentena, la Cali no me puede acompañar. Pero les tengo una muy buena noticia. Es probable que en el siguiente podcast o subsiguiente tengamos nuestra primera entrevista / diálogo con un destacado académico de filosofía sobre un tema de su especialidad. Y además muy entretenido. Así que atentos con eso porque va a estar fenomenal. Antes de comenzar con nuestro tema, les recuerdo, como siempre, seguirnos por aquí en el podcast en Spotify para que nos ayuden a seguir siendo uno de los podcasts más escuchados de la categoría de educación en cada uno de sus países, así como también seguirnos en redes sociales como Instagram, donde a la fecha somos más de 230.000 personas, una brutalidad. Y obvio, también en nuestro canal de YouTube, que como ustedes ya sabrán, tiene su segundo video y estamos creciendo de a poquito, pero muy fuerte. ¿De qué hablaremos hoy? Pues será una reflexión filosófica sobre las utopías. Primero explicaremos qué es una utopía, en segundo lugar explicaré algunos ejemplos de la historia acerca de las utopías y finalmente algunas críticas respecto de las utopías o de las ideas utópicas y también los proyectos políticos que muchas veces se desprenden de esta. Primero comencemos con su etimología. Utopía podría dividirse en dos partes, ou y topos, que en griego significaría algo así como no lugar, es decir, se refiere a un lugar, una ciudad, un gobierno, etcétera, que no ha existido, que no tiene existencia y que, para pensarlo después, que no existirá jamás. ¿O podremos algún día alcanzar una utopía? ¿Ustedes qué creen? Bueno, pensémoslo al final del podcast. Por lo anterior, podríamos decir que existen dos definiciones de utopía. La primera sería algo así como una especie de proyecto de carácter político muy difícil de alcanzar, y la segunda, la representación imaginativa de una comunidad humana ideal. Entonces, la primera definición enfatizará en un proyecto o acción humana el cual se puede buscar y encontrar con mayor o menor éxito, y eso es lo que caracteriza a las utopías modernas, mientras que la segunda pone el acento en mostrar una narrativa un poco más fantasiosa e idílica y probablemente lo que se entendía o podríamos atribuirle a las utopías de la antigüedad. Ahora, algunos dicen que utopía también puede provenir del prefijo griego eu, que en griego significa bueno. Por ejemplo, la palabra eutanasia significa buena muerte. Entonces, utopía sería realmente el origen de la palabra utopía y sería algo así como el buen lugar, el lugar bueno. Pero dejémoslos por aquí con las reflexiones epistemológicas, que para algunos son muy interesantes. La primera es que se ocupa textualmente la palabra utopía, es en la obra de Tomás Moro llamada Utopía, publicada por allá por el 1516. Como curiosidad, esta es la versión más corta del nombre. De hecho, pueden encontrarla como De optimo republicae statu dece nova insula utopia, el cual a su vez es la versión corta del título original en latín, Libellus vere aureus nec minus salutaris quam festibus de optimo republicae statu dece nova insula utopi, que en español sería librillo verdaderamente dorado, no menos beneficioso que entretenido, sobre el mejor estado de una república y sobre la nueva isla de utopía. Por cosas pragmáticas, toda la humanidad se refiere a este libro como utopía, que, como se habrán dado cuenta, hace poquito cumplió 500 años. Pero volveremos a esta obra después porque primero quiero contarles qué ideas de utopía, si bien no tienen este nombre, ya han existido con mucha anterioridad en la historia del pensamiento humano. Antes sí comentar que algunos estudiosos llaman utopía solo a estas reflexiones que aparecen llegadas a la modernidad, es decir, aquellas que pueden encajar solo en la primera definición. En ese caso, los relatos de ciudades idílicas de la antigüedad serían proto-utopías o cronotopias. ¿Qué diferenciaría entonces a estas utopías de la modernidad con las de la antigüedad? Ya lo veremos próximamente. Entonces, volviendo a la historicidad, las primeras dos utopías importantes podemos atribuírselas a Platón, específicamente a sus relatos donde se refiere a la Atlántida, que me parece están en el Timeo y en el Critias, y la otra segunda utopía importante que también está en Platón
podemos encontrar en el diálogo República, donde se tiene a explicar cómo sería una ciudad ideal fundamentada en la idea de justicia. Pero ok, antes de que empecemos con todo esto de wow, la Atlántida y todas estas teorías locas, contarle lo que ya todos sabemos, que Platón en sus obras introduce un montón de mitos, muchos elaborados por él, muchos recogidos de tradiciones anteriores, y estos mitos, así como también los cuentos de hadas para nosotros, para los niños en la actualidad, ayudan siempre a explicar figurativamente ciertas ideas muy complejas. Ni Platón ni sus seguidores directos parecían creer en estos mitos porque para ellos eran formas de exponer ciertas ideas a todo público. De hecho, así como el mito de la caverna no quiere decir que nosotros literalmente vivimos dentro de una caverna, sino que la condición humana es como la vivencia en una caverna. El mito de la Atlántida no dice que existe efectivamente la Atlántida, sino que es un relato que nos cuenta cómo sería una civilización ideal. De las dos utopías en Platón, la descripción más rica de un estado ideal para mí está la República, donde Platón nos dice que este estado sería uno basado en la justicia, con 3 castas sociales con funciones muy bien establecidas y donde gobiernan los filósofos. O mejor dicho, el rey filósofo. A todo esto le doy un pequeño dato. Yo en mi Instagram personal quería ocuparlo también para compartir material filosófico, aparte de filosofía y humor, e hice una encuesta y pregunté qué contenido querían ver, en especial temas de filosofía o mitos, leyendas, narraciones, cosas que a mí me fascinan. Y debo decir que hubo un empate técnico entre estas dos, entre filosofías y mitos y leyendas, así que yo creo que para darle el gusto a estos dos tipos de público, voy a hacer un ciclo de narraciones de los mitos de Platón y posteriormente a ellos, en la misma grabación, en el mismo video, voy a comentarlo. Entonces, si a usted le interesan estos temas o le entretienen, sería conveniente que se dé una vuelta por mi Instagram, aunque probablemente, no lo sé, cuando esté listo quizá, copiarlos todos y subirlo al podcast de Filosofía y Humor o al Instagram de Filosofía y Amor, que es cuando estén todos los mitos completos, lo que sea. Pero si usted quiere tener como una preview, tendría que llegar a mi Instagram. La tercera utopía importante, o segunda, dependiendo cómo lo veamos, lo encontramos en San Agustín, específicamente en su libro Ciudad de Dios. Aquí el padre de la iglesia nos habla de 2 ciudades, una terrenal y fundada por Caín, en la cual sus habitantes son esclavos de las pasiones, por lo que todo orden siempre será imperfecto e injusto, y por otra parte está la ciudad espiritual fundada por Dios, donde reina la paz y el amor y la justicia, y esta ciudad solo será alcanzable cuando llegue el reino de Cristo, y la iglesia sería un buen ejemplo de una sociedad que apunta a la perfección, pero como está inmersa en un mundo imperfecto, también es afectada por la corrupción del mundo. Al final de cuentas, San Agustín nos dice que estas 2 ciudades están en el corazón de todos nosotros, y es un poco esta lucha interna entre el pecado y la santidad, entre la ciudad terrena y la ciudad celestial. Con la llegada del Renacimiento y la influencia del humanismo hay un auge de estos textos que podríamos llamar utópicos, en gran parte por los cambios sociológicos, políticos y culturales de la época. La idea que hay detrás de estas utopías del Renacimiento es que la acción técnica y económica del hombre, fundamentada en la racionalidad, es capaz de cambiar nuestro mundo injusto. La utopía más importante del Renacimiento, fundamentada en la razón obviamente, es Utopía de Tomás Moro, y este libro está dividido en 2 partes. La primera de ellas es una crítica a la sociedad de los tiempos de Moro, y la segunda es una descripción de esta sociedad ideal fundamentada en la justicia y la igualdad social. Acá hay un dato muy importante porque Utopía de Tomás Moro tiene 2 pilares. El primero de ellos, y como adivinarán, es la fe en la racionalidad humana para dirigir una sociedad. Y la segunda es la abolición de la propiedad privada, que para Moro parecía ser la fuente de todos los males e injusticia de la sociedad. Con la abolición de la propiedad privada, Moro parecía pensar que los ciudadanos se podrían concentrar en el bien común. Y aquí debo decir una nota al pie. La primera de ellas es que el estado ideal que Platón describe en la República también habla de una comunidad de los bienes, que incluye también a la pareja y los hijos. Y en este sentido hay una conexión con la idea de Moro y el fin de la propiedad privada. Y como veremos después, con otros proyectos utópicos también se repite esta idea de la propiedad privada como fuente de los males. La segunda nota es que este carácter de la obra de Moro lo hará muy leído por el pensamiento político de izquierda, mientras que hay que recordar siempre que Tomás Moro es un santo de la Iglesia Católica.
En síntesis, lo que quiero decir es que Tomás Moro es un filósofo leído por un amplio abanico de la esfera política, tanto por conservadores de derecha como progresistas de izquierda. Como les dije, cumplió hace 500 años muy poco y salió un montón de libros, revisiones de su obra, artículos, etc. Entonces, creo que es muy conveniente leer a Tomás Moro en la actualidad. Finalmente, para despedirnos de la obra de Moro, él también presenta una organización jerárquica de los puestos y funciones dentro de la sociedad, sí, al igual que Platón. Dentro del Renacimiento encontramos también otras obras de carácter utópico y simplemente quiero nombrar algunas muy notables. Por ejemplo, Civitas Solis o Ciudad del Sol en el año 1623 por Campanella, La Nueva Atlántica o New Atlantis en 1627 por Francis Bacon, Christianópolis en 1619 por Johann Valentin Andrae, The Commonwealth en 1652 de Gerald Winstanley, Okeana en 1656 de James Harrington, The Blazing World en el año 1666 de Margaret Cavendish, e incluso podríamos decir que algunos pasajes de los viajes de Gulliver del conocidísimo Jonathan Swift también corresponden a pasajes con un carácter utópico, eso ya en el año 1726. Entre el siglo XVII y XVIII está el caso particular de Rousseau. Rousseau siempre un caso particular en todo contexto de filosofía política. Si quieren profundizar más en esto, tenemos un curso de naturaleza humana donde nos detenemos en Rousseau y otros pensadores y probable con el tiempo uno que otro podcast habrá de él. Pero el punto es que a diferencia de otros modernos, Rousseau no tenía mucha fe en la razón y para él las sociedades, en vez de avanzar, retroceden humanamente hablando. Rousseau era un antiprogresista, lo que es curioso porque el gran maestro del progresismo, que era Immanuel Kant, es un gran lector de Rousseau. Pero quiero dejar esta idea hasta aquí porque realmente podríamos hablar mucho tiempo sobre Rousseau, pero solo quiero decir que en su libro El origen de la desigualdad entre los hombres, de 1755, Rousseau parece mostrar que la historia humana avanza hacia una decadencia y por lo mismo en el pensamiento de Rousseau la utopía estaría en este origen primigenio de la humanidad, en este estado de naturaleza del que hablaba Hobbes, donde habitaría el noble salvaje rousseauiano. Como notarán, lo complejo de esta idea como utopía da para un podcast completo en sí, así que revisen ustedes mismos el texto que les acabo de comentar con mayor detención. El punto es que como si fuera profética la crítica a Rousseau en el siglo XIX, con el auge del industrialismo y el individualismo, ciertos pensadores reflexionan sobre utopías más humanas y justas. Esto es lo que entenderemos en la historia de las ideas como los socialismos utópicos, incluso con las marcadas diferencias que hay entre autores como, por nombrar algún ejemplo, Fourier, Saint-Simon, Robert Owen. Todos ponen el eje de sus ideas en cambiar la situación de alienación en que vive el proletariado. Una de las características muy especial de este proyecto es que estos proyectos al final de cuentas, si lo pensamos, no eran tan utópicos porque los autores no querían escribir sobre una sociedad inexistente, sino que querían entregarnos una receta práctica capaz de llevar, en teoría, a la sociedad a una vivencia mucho más justa. ¿Recuerdan que les dije que algunos pensadores pensaban que las utopías son solo aquellas que aparecen desde Tomás Moro en adelante? Esto se debe a que estas utopías modernas tienen ciertos rasgos compartidos que se pueden oponer a las utopías de la antigüedad. Por ejemplo, que las utopías modernas se ubican en un futuro histórico de la humanidad en vez de en un lugar pasado o en una región inalcanzable del mundo. Por eso yo les comentaba también que Rousseau es un poco paradójico, porque pese a ser un pensador moderno, él pone su utopía en un pasado inalcanzable y que quizá nunca existió. Mientras que los modernos ponen la utopía en un estado futuro de la humanidad al que estamos de cierto modo destinados a llegar. Destinado entre comillas, obviamente, porque el progreso de la humanidad, como las mismas leyes de la historia, nos empujan un poco a esta utopía futura. Y esto es lo que opina un poco la
el progresismo kantiano, tanto como las leyes de la historia en la teoría marxista. Entonces, si lo pensamos, estas utopías no son utópicas en el segundo sentido que explicamos al principio del podcast, es decir, no son fantasiosas, sino que son proyectos de política que teóricamente son alcanzables pese a las dificultades que presentan. Otra característica del proyecto utópico es una rebelión frente al mundo dado, frente a las condiciones de la realidad, y proponen una transformación de esta. Y como verán, todas estas características que he nombrado están en el pensamiento revolucionario de Karl Marx, por ejemplo, que en palabras de Eric Voegelin es un pensador gnóstico. Esto lo digo simplemente porque la Cali sabe mucho de este tema, así que esto es como un pase para que ella grabe un podcast acerca de la modernidad como un movimiento gnóstico. Entonces, la modernidad se caracteriza por varios movimientos políticos de carácter utópico que en esa lucha constante contra la realidad efectiva trajeron muchos cambios a los siglos posteriores. Y antes que me manden mensajes internos para precisar términos, efectivamente la teoría de Marx es la que mueve al utopismo en un movimiento político en cuanto tal, denominándole socialismo científico por su capacidad técnica de realización, lo cual implica que toda teoría antecedente sería un socialismo utópico. De todos modos, estos dos socialismos comparten su raíz en ser una reacción a la industrialización de la modernidad y también tienen su eje en el proletariado. Y de aquí en la modernidad tenemos distintas categorías de utopía. Están las utopías económicas, que por una parte están basadas en la abolición del dinero y en algunas veces la propiedad privada. Aquí estaríamos el socialismo y el comunismo. Pero también tenemos utopías económicas liberales que dejan la distribución de los bienes de la sociedad al mercado y la libertad humana, intentando reducir el Estado a su mínima interferencia o a su mínima expresión, como el caso del liberalismo libertario. Hay utopías históricas como alcanzar la paz perpetua entre todas las naciones. Obviamente dentro de estas concepciones hay distintos matices, efectividades. Yo me arriesgaría aquí a poner, por ejemplo, algo así como el fin de la historia de Fukuyama, aunque es totalmente discutible, pero simplemente para poner un ejemplo. Recuerden, esto es todo un tema de matices. Y también hay utopías ecológicas a raíz del momento que estamos viviendo, utopías de carácter religioso y también utopías técnicas o tecnológicas, porque la ciencia y la técnica eventualmente podrían liberarnos del trabajo para poder dedicarnos a la ciencia y las artes. Ahora pasamos a la última parte de este podcast, que son las críticas a las utopías y los proyectos políticos que se desprenden de estas. Podemos realizar 5 grandes críticas. La primera de ellas es que las utopías suelen ser totalitaristas. Esto es una crítica que se aplica tanto a las utopías modernas como a las antiguas. Este totalitarismo se debe a que crean estructuras sociales bastante rígidas, donde las ideas disidentes al plan del Estado perfecto serían siempre sancionadas o repudiadas. Cuando se cree que un sistema político es perfecto y es ideal, tal como pasó el siglo pasado en diferentes lugares de Europa, no se pueden tolerar ideas o sistemas alternativos o algunos que se contraponen. Lo mismo con cualquier otra alternativa política, porque podría ser una amenaza contra el mismo sistema y deberían ser, digámoslo en simple, eliminadas. Y de esto es un poco lo que habla Karl Popper en La sociedad abierta y sus enemigos, aunque él se refiere específicamente al pensamiento de Platón, aunque obviamente es aplicable a todos los totalitarismos modernos. La segunda crítica es que en las utopías se estancan socialmente a los miembros de una sociedad. Por ejemplo, en la sociedad platónica o de Moro, el que nace como soldado muere como soldado y probablemente sus hijos y nietos nazcan y mueran como soldados. En las modernas, el cambio social solo es aceptado hasta que se llega a este estado utópico que prometen, y luego de eso no existe ningún otro cambio. Por otra parte, me pregunto yo, ¿es deseable una sociedad con una sola clase social que implica una inmovilidad social? Esto es una pregunta que yo creo que apela más a una antropología más que a un plan político. La tercera crítica es que las utopías están condicionadas históricamente. Esto quiere decir que las utopías, contrariamente a esta esencia de convertirse en proyectos aptos para todo ser humano en todo lugar del mundo, en todo el momento de la historia, parecen más responder a circunstancias específicas de donde fueron hechas. Por ejemplo, el gobierno de Platón, donde gobiernan los filósofos, parece responder un poco a la crítica a la democracia de su tiempo, democracia que condenó a Sócrates.
Pero sociedades como las nuestras, donde el valor democrático es importantísimo y la participación también lo es, parece que estas figuras que plantea Platón son un poco anacrónicas porque nosotros deseamos la democracia. No podemos imaginarnos una utopía sin un carácter democrático. En el caso de las utopías del siglo pasado, que ponían el eje sobre la situación de alienación del proletariado, no son pocos los autores que critican que una vez que las condiciones del proletariado han mejorado bastante, la idea de la abolición de las clases parece haber quedado rezagada en el pensamiento marxista. Parece ser que las condiciones sociales donde aparecieron la utopía socialista ya no son las mismas. Ya nosotros, los que actualmente somos el proletariado, que trabajamos día a día, podemos comprar computadores, consolas de juegos, celulares, cambiar de trabajo, negociar nuestro sueldo, viajar, tener vacaciones, etc. Obviamente, esta condición del proletariado no puede extenderse a todos los trabajadores del mundo, ni a todas las condiciones, ni a todos los países del mundo. Pero para muchos pensadores marxistas están de acuerdo con estas tesis porque el marxismo ha tenido que migrar de la lucha de clase a otros terrenos como por ejemplo el marxismo cultural. Obviamente toda esta reflexión da para muchos podcasts, así que simplemente para terminar este punto, las utopías tecnológicas y ecológicas parece también que responden a nuestro contexto inmediato y quizá en 100 años más, 200 años más, estas ideas también queden rezagadas. El tema de la conexión con la naturaleza es un tema que nos afecta a nosotros como modernos tardíos o postmodernos por obviamente la contaminación ecológica. La cuarta crítica es que las utopías encierran contradicciones internas. En una utopía se satisfacen los deseos de todas las personas, pero es evidente que en el mundo contemporáneo las personas tienen múltiples deseos y esos deseos son imposibles de compatibilizar los unos con los otros entre distintos miembros de la sociedad. Un ejemplo de esto es el tema del aborto, el matrimonio homosexual, la eutanasia, que parecen mostrar que las personas se agrupan en bandos a los cuales se les hace imposible ceder alguna parte o encontrar un punto intermedio con otro bando. E incluso encontrando un punto intermedio, parecería que ambos bandos quedarían insatisfechos. Esto es un poco lo que ve John Rawls en su libro Teoría de la Justicia, de que en las sociedades modernas no nos podemos poner de acuerdo respecto de lo que es el bien, así que la sociedad debe centrarse en lo que es la justicia para que cada individuo pueda alcanzar sus proyectos personales, muchas veces contradictorios entre unos y otros, y que la sociedad dé la posibilidad de que lo alcance. Obviamente, para responder a esta crítica habría que volver al punto de la naturaleza humana para saber qué es lo que motiva a todo ser humano, y también la pregunta, que es una pregunta que toma muy en serio la Ilustración, es si pueden todos los seres humanos ser educados de un modo tal de que siempre sigan la razón, porque parece que la razón tiene un carácter universal. O sea, por lo menos esta es la idea que plantea el proyecto ilustrado y hay muchas críticas sobre esta idea. La quinta crítica que se puede formular es que finalmente las utopías son fantasiosas e ingenuas. Esto quiere decir que los autores de proyectos utópicos parecen siempre distanciarse de la realidad efectual humana y de nuestra condición cotidiana. Hay una distancia infranqueable entre las utopías que se proponen y nuestra realidad cotidiana, incluso en la utopía moderna, y por eso muchos proyectos utópicos siempre se quedan en una muestra de cómo es la sociedad ideal, pero poco dicen de cómo podemos llegar a esa sociedad. Es decir, hay muy poca información de cómo avanzamos de esta sociedad imperfecta a esa sociedad perfecta de la que ellos hablan. Y esta crítica está, por ejemplo, en el capítulo 15 del libro El Príncipe de Maquiavelo, que imputa a los proyectos políticos precedentes, que son repúblicas de la imaginación o gobiernos que nunca han existido. Y por esto para Maquiavelo la política es de cómo se vive y no de cómo se debería vivir. Ahora, poniendo un poco de lado de la filosofía clásica, su objetivo era el de una especie de normatividad al estilo de una meta, a algo a qué aspirar, y nunca fueron tan ingenuos como se les dice. Pero eso da para otro podcast. Bueno amigo, eso es todo lo que puedo decir en este podcast rapidito. Cada una de ellas y sus puntos son para profundizar con mayor detención, pero eso ya es tarea de ustedes. Recuerden nunca quedarse solo con estas ideas, que muchas veces son a modo de introducción de un tema o problema. Ustedes pueden ir a leer algunos de los textos a los que me referí en este podcast
y crear sus propias impresiones. Y de paso, obviamente, ir trabajando el pensamiento crítico que también nos hace. Y me despido recordándole lo de siempre, seguirnos en redes sociales, específicamente en Instagram y aquí en Spotify, darle al botón de seguir para que no se pierdan ninguno de nuestros podcasts. Probablemente muchos puedan escucharlos antes. Y también nosotros muchas veces lanzamos podcasts sin avisarlos en redes sociales, en especial nuestras columnas filosóficas. Entonces, para que no se las pierdan, pueden acá poner seguir. Así Spotify siempre les recordará que estamos publicando contenido. Como siempre, me cuesta mucho despedirme del podcast, así que me despido abruptamente. Adiós.